La regresión lineal se realizó para determinar si hay una relación lineal entre horas de televisión ver por día, que es X, y el número de sentadas que puede hacer una persona, que es Y. Los resultados de la regresión se muestran a continuación. Así que esta información estaría en la pantalla de la computadora o pantalla de calculadora después de realizar la regresión lineal. Una de las cosas más importantes para pagar atención cercana a es la forma de la ecuación lineal dada aquí. Aviso que A sería el intercepto y B sería la pendiente de la línea. Para nuestra ecuación de regresión, aviso que B, la pendiente de la línea, sería menos 0.721, y A, el intercepto y, sería 29.969. Lo que significa nuestra ecuación de regresión lineal sería Y igual 29.969. Y después de que B es negativo, tendremos menos 0.721xx. Ahora, hablaremos sobre R cuadrado y R en solo un momento, pero nuestra pregunta principal aquí es utilizar este modelo lineal para predecir el número de C2PS que puede hacer una persona que mira 2.5 horas de televisión y se nos pide que redondeemos a las décimas más cercanas, lo que significa redondear a un lugar decisivo. Para hacer nuestra predicción, sustituiremos 2.5 por X y determinamos si tenemos Y igual 29.969, 0.721 por 2.5. Vamos y evaluemos esto en la calculadora. Tenemos 29.969, 0.721 por 2.5. Redondeando al décimo más cercano, esto sería 28.2. Aviso el 6 hexanewtones los cientos nos dice que redondear. Digamos que es aproximadamente 28.2. Así que nuestra predicción es 28.2 C2PS, si una persona mira 2.5 horas de televisión por noche. Ahora, si volvemos a nuestra información solo por un momento, aviso que R cuadrado es igual a aproximadamente 0.61, y R es aproximadamente menos 0.78. Hablemos de qué son y qué nos dicen. R es el coeficiente de correlación, y mide la fuerza y la dirección de una relación lineal entre las dos variables. O en nuestro caso, si una R siempre está entre menos 1 y más 1. Cuando el cierre R es a menos 1. Más fuerte la correlación negativa, que significa que X aumenta y disminuiría. Y más cerrado R es a 1, más fuerte la correlación positiva, que significa si X aumenta y luego Y nuestro valor fue aproximadamente menos 0.78. Tenemos una correlación negativa, pero aviso como no es extremadamente fuerte porque es aproximadamente menos 0.78. Y luego cuadrado es el coeficiente de determinación. R cuadrado es el número entre 0 y 1, utilizado para describir cómo bien el modelo de regresión se adapta a los datos. Cuando el cierre cuadrado es 1, mejor el modelo se ajusta a los datos dados. Y para nuestro modelo, R cuadrado es aproximadamente 0.61. Así que este no es un gran modelo porque este valor no está extremadamente cerca de 1. Espero que encontrará este ejemplo útil.